Empecemos por el principio de Torricelli. Tomaremos como ejemplo para todos los tres casos en general un reservorio por el cual sale un cierto caudal. El reservorio va a tener una cierta altura de agua a la cual le vamos a llamar H, la que pueden ver aquí con color amarillo. Luego va a tener dos niveles del agua, un nivel Z1 y un nivel Z2. El Z1 será el nivel máximo del agua y el Z2 será el nivel más bajo dentro del reservorio, o el punto en el cual va a encontrarse el orificio de la salida del caudal. Ahora, si nosotros aplicamos la ecuación de Bernoulli, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que entre la parte superior del Z1 y la parte inferior donde se encuentra el Z2 va a ser Z1 más la presión que existe en este punto, más la altura de velocidad que va a existir en ese mismo punto igual, que tiene que ser igual al Z2, más la presión que se encuentra en la salida, más la presión de la velocidad que se encuentra en la salida y más la pérdida de carga. Eso lo aplicamos debido a que existe un flujo dinámico. Al existir un flujo dinámico, en este punto del orificio va a existir un caudal. Ahora, si nosotros analizamos un poco este esquema, podríamos decir que se tiene algunos valores. Por ejemplo, la altura del agua va a ser la diferencia entre Z1 y Z2. Entonces lo vamos a colocar H igual a Z1 y menos Z2. Luego, la presión en el punto del Z1 va a ser igual a cero, porque en el punto más alto se va a encontrar la presión atmosférica. Por tanto, como va a existir una presión atmosférica, va a ser igual a cero. Luego tenemos que la velocidad en la parte inicial o en el Z1, en el punto más alto, va a ser igual a cero. Esta velocidad sub 1 es igual a cero debido a que va a existir un vaciado no bruscamente, sino va a ser un vaciado gradual que se va a ir aproximando a cero. Eso debido a que el reservorio va a tener ciertas dimensiones que van a hacer que afecte y que no se perciba tanto la velocidad de vaciado. Luego tenemos que la pérdida de carga va a ser igual a cero. Esto es debido a que solamente va a existir un punto pequeño de salida y entre el punto de inicio del vaciado hasta el punto más bajo, que sería el Z1 y Z2, no va a existir una pérdida de carga considerable, que en pocas palabras podríamos decir que esto se aproxima a cero. Luego tenemos también que la presión 2 va a ser igual a cero. Y esta presión 2 va a ser igual a cero porque estaríamos diciendo que en el punto de salida del caudal va a encontrarse nuevamente con la atmósfera. Pero podría existir algún caso que se encuentre en tuberías a presión o en un sistema a presión en el cual esto no va a coincidir. Ahora, teniendo eso en cuenta, vamos a reemplazarlo en la ecuación de Bernoulli. Z2 lo vamos a pasar al otro lado para tener Z1 menos Z2. La presión 1 lo vamos a igualar a 0. La velocidad sub 1 igual a 0, como lo vemos acá. Luego la presión 2 igual a 0. Y luego la pérdida de carga igual a 0. Si nosotros hacemos algunas operaciones acá, vamos a tener que va a ser H igual a la velocidad sub 2 elevado al cuadrado dividido entre 2 por la gravedad. H, como dijimos anteriormente, es igual a Z1 menos Z2. Si de esta ecuación yo despejo la velocidad, que en este caso sería velocidad sub 2, voy a tener que esta va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 multiplicado por la gravedad por h. Esto se conoce como el principio de Torricelli, y esta es la ecuación base para hallar el caudal de un orificio y el tiempo de vaciado de un tanque. Entonces, esta la vamos a conocer como el principio de Torricelli y el punto base para partir de ahora en adelante. Ahora, vamos a empezar por el otro punto, que sería el caudal de un orificio. Y vamos a partir por, como dijimos, del principio de Torricelli, que es esta ecuación. Si este caso nosotros lo vemos, esta velocidad va a ser un valor teórico, porque la velocidad ciertamente va a variar y va a ser un poco inferior a lo que nos den esta parte. Y esto es debido a que existe algún coeficiente o algunos valores que hacen que esta velocidad sea afectada. Por ejemplo, las paredes de la salida en la tubería, ya sea el flujo de chorro que se va a ir disminuyendo, etc.
Entonces, la velocidad sub 2 lo vamos a llamar como una velocidad teórica. La velocidad va a ser entonces igual a la velocidad sub 2 por el coeficiente de velocidad, que sería este S sub b. Este S sub b como coeficiente de velocidad va a ser un valor que va a minorar a la velocidad teórica. Esto debido a lo que ya anteriormente dijimos, que puede existir factores que la velocidad no sea la real. Entonces, esta b va a ser mi velocidad real o mi velocidad con la cual yo debo considerar en un diseño o en un trabajo. Por tanto, mi velocidad se va a modificar de cierta forma, porque tendría que sustituir mis valores y voy a tener que, va a ser el coeficiente de velocidad por la raíz cuadrada de 2 por la gravedad y por la altura. Esto debido a la sustitución de esta velocidad teórica en esta ecuación de acá de la velocidad real. Si aplicamos en este caso la ecuación de continuidad para poder hallar el caudal de un orificio, entonces vamos a tener lo siguiente. Sabemos que la ecuación de continuidad es igual a área por velocidad. Entonces, si aquí a la velocidad yo le sustituyo mi velocidad real, que sería esta ecuación que he hallado anteriormente, voy a tener que el caudal va a ser igual al área del orificio, que va a ser el área equivalente de mi orificio de acá, por el coeficiente de velocidad, por la raíz cuadrada de 2 por la gravedad y por la altura de agua. Eso sería el equivalente. Sin embargo, debemos considerar algo muy fundamental. El área que vemos acá tiene también una cierta variación al área real. Y esto es debido a que el área no va a ser el equivalente a toda el área del orificio. Esto debido a la contracción de las paredes y a la rugosidad que exista al momento de salir del, del orificio. Entonces, el área real va a ser igual al área del orificio multiplicado por el coeficiente de contracción, que sería este S sub c. Si yo sustituyo este valor a mi ecuación del caudal, voy a tener que el caudal va a ser igual al área del orificio por el coeficiente de contracción, por el coeficiente de velocidad y por la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por h. Entonces, ese sería el caudal de un orificio. Ahora, nosotros podríamos hacerlo un poco más sencillo. Primero, debemos recordar que tenemos dos coeficientes, que sería el coeficiente de contracción y el coeficiente de velocidad. Uno respectivamente a la velocidad real y otro debido al área de mi orificio. Pero aparte de eso hay un tercer coeficiente, que sería el coeficiente de descarga, que también lo conocen con otros nombres, pero lo vamos a llamar coeficiente de descarga. Este coeficiente de descarga es sencillamente igual a la multiplicación del coeficiente de contracción por el coeficiente de velocidad. Entonces, esa multiplicación es el coeficiente de descarga. Y si este valor lo sustituye en mi anterior ecuación, voy a tener que va a ser igual a esta ecuación que ustedes ven en pantalla. Esta sería la ecuación para calcular el caudal saliente de un orificio y con la cual deberían trabajar siempre cuando vean algún tipo de orificio por la cual está fluyendo un caudal. Este coeficiente de descarga va a ser menor a 1. Sin embargo, cuando se va aproximando este coeficiente de descarga a 1, este va a aproximarse mucho a la velocidad teórica y al área real del orificio que va a tener. Sin embargo, existen muy pocos casos en los cuales esto se aproxima a 1. Eso debido a algunas casualidades que se puede dar en el momento del trabajo. Eso sería el caudal.